Queremos reflexionar en esta mañana acerca del tema "te irá bien". ¿A quién de nosotros no nos gusta escuchar una frase como esta? ¿A quién no le gusta que le vaya bien en la vida? ¿A quién no le gusta de lo que está aquí que de repente se le cumplan sus sueños y usted desee que pueda aumentar sus ingresos económicos y pueda tener el amor de su vida y que usted pueda disfrutar de una calma y una paz y una tranquilidad ahí donde usted lo necesita, un fin de semana allá en la playa con un sol radiante, ¿verdad? Todos queremos bendición en nuestra vida. Todos queremos la prosperidad. Todos queremos tener estabilidad en nuestra vida, en nuestra casa, experimentar esa paz. Y de repente, cuando tenemos esos deseos, nos damos cuenta de que la vida no es así, que alrededor de nosotros tenemos un mundo que se encuentra en crisis, inestable, por donde lo veamos, encontramos situaciones muy preocupantes. Estábamos reflexionando el día de ayer con los hombres de valor, a todos envalentonados ahí, reflexionando las crisis económicas que están sucediendo a nivel mundial y los distintos retos por la competencia que existe entre los distintos países por ver quién tiene el poder mundial, el poder económico. El punto es que todo el mundo está sufriendo y nos encontramos en medio de esa lucha de poderes y al final el bolsillo que sufre es el nuestro, ¿verdad? Porque por todos lados hay incrementos, hay situaciones difíciles. Si podemos reflexionar acerca de lo que está pasando también en la vida diaria dentro de los hogares, pues nos encontramos también con una situación muy preocupante. Usted no sé si ha tenido la posibilidad de ver estas series que están saliendo en Netflix, ¿verdad? Acerca de cómo hay niños en diferentes partes del mundo que están sufriendo. Hay toda una serie de situaciones y problemas que está permitiendo que ellos pasen expuestos a redes sociales, a todo el peligro que está en el manejo de las tecnologías, el mal manejo que existe de las tecnologías. Al parecer, las familias están dejando la educación de sus hijos en manos de una tablet, ¿verdad? O en la televisión. Y de repente esto causa un alejamiento en la familia. Y al final esto produce una sociedad enferma, a tal caso como lo plantea una de estas series que los niños, una lucha entre ellos y se plantea en esta serie como en uno de esos colegios hay bullying, hay tremendas luchas entre ellos por tratar de guardar una imagen, por tratar de llevar una vida que persiguen ellos tratando de que sea normal, pero no es así. Al final, niños de 8 años están siendo asesinos también de otros por toda la enfermedad que eso está pasando. Y esto no sucede solamente en este tipo de países. También nosotros como país estamos experimentando diferentes situaciones muy complicadas y la importancia de que todos estemos cerca con nuestra familia. Y si ustedes se recuerdan, comenzamos este año con este planteamiento de qué importante es que podamos nosotros estar cuidando nuestra familia. Pero alrededor vemos cómo hay diferentes problemas, ¿verdad? Los problemas en las carreteras no se terminan. Nosotros estamos expuestos también a fenómenos de la naturaleza. Hicimos un pequeño ensayo hace algunos momentos, ¿verdad? Porque este es el Valle de las Hamacas, ¿verdad? Y le estamos pidiendo a Dios misericordia también para que esto no pase a más. Pero todas esas tensiones alrededor de nosotros hacen que la vida se convierta como un campo minado, donde uno va tratando de ver a dónde no le explota a uno, porque uno piensa en la economía, uno piensa en la política, uno piensa en una vida tranquila
y al final todo esto le termina pasando factura también al cuerpo y uno se termina también enfermando. A veces uno quisiera tener el mejor clima laboral y de repente por problemas maltratados, ¿verdad? De repente esto termina repercutiendo en algún tipo de enfermedades. Esto está a la orden del día. Ahora, en realidad, ante todo este panorama, quisiera que vayamos a Isaías porque aquí existe una noticia de parte de Dios y la noticia de parte de Dios es que al justo le va a ir bien. Si me acompaña, vamos a tratar de recibir esto que el Señor también expresaba por medio del profeta Isaías al pueblo de Israel. Dice Isaías 3, vamos a leer desde el versículo 1. Porque he aquí que el Señor Jehová de los ejércitos quita de Jerusalén y de Judá al sustentador y al fuerte, todo sustento de pan y todo socorro de agua, el valiente y el hombre de guerra, el juez y el profeta, el adivino y el anciano, el capitán de 50 y el hombre de respeto, el consejero, el artífice excelente y el hábil orador. Y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. Cuando alguno tomare de la mano a su hermano de la familia de su padre y le dijere, tú tienes vestido, tú serás nuestro príncipe, y toma en tus manos esta ruina, él jurará aquel día diciendo, no tomaré ese cuidado, porque en mi casa ni hay pan, ni qué vestir, no me hagáis príncipe del pueblo, pues arruinada está Jerusalén, y Judá ha caído, porque la lengua de ellos y sus obras han sido contra Jehová para irritar los ojos de su majestad. La apariencia de sus rostros testifica contra ellos, porque como Sodoma publican su pecado, no lo disimulan. Ay del alma de ellos, porque amontonaron mal para sí. Decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos. Ay del impío, mal le irá, porque según las obras de sus manos le será pagado. En estos versículos encontramos todo un contexto muy interesante. Y es que estas palabras son externadas de parte del Señor, diciendo una verdad importante también para nosotros en nuestros tiempos. Esto no es solamente un consuelo emocional. Si ustedes ponen atención a todo el panorama, es un panorama muy sombrío, muy incluso, ¿verdad? Viendo, vamos a ver a quién agarramos para que gobierne este lugar, porque está todo destruido. Estas palabras que se mencionan y específicamente en el versículo 10, decida al justo que le irá bien, porque comerá de los frutos de sus manos, no es solamente una afirmación en medio de todo que como que no tiene algún tipo de peso o relevancia. En medio del caos hay una verdad que es una verdad también que nosotros podemos tomar, porque es una afirmación en la verdad eterna de Dios, porque Dios no miente. Y desde esa perspectiva, nosotros vamos a explorar en esta reflexión cómo podemos, en medio de la situación crítica que tenemos alrededor, esperar la bendición de Dios, incluso cuando todo lo demás parece derrumbarse. Quiero que reflexionemos cómo es importante este principio, porque la realidad de la situación que estamos leyendo, que lo que le estaba pasando a Israel, contradice la promesa que Dios estaba dando. Es algo risible como en medio de toda esa situación Dios estaba diciendo, pero las cosas van a ir mal, pero al justo le va a ir bien. Y es que Isaías estaba realizando su ministerio en medio de tiempos donde el reino de Judá se estaba viniendo abajo. Lo que parecía una nación sólida se estaba quebrando desde adentro. Había líderes corruptos. El próximo viernes vamos a reflexionar en uno de ellos, pero la gente no tenía
no vivía en base a valores, había mucha corrupción, había idolatría, y todo esto termina pasando factura. Y quizás eso mismo está sucediendo también en la actualidad. El hecho de que se vive con antivalores, que se aplaude la deshonestidad, que hay más corrupción por donde lo veamos, esto al final termina pasando factura también a nuestras sociedades. Dice en el versículo 4, siempre en Isaías 3, dice, y les pondré jóvenes por príncipes y muchachos serán sus señores. Y el pueblo se hará violencia unos a otros, cada cual contra su vecino. El joven se levantará contra el anciano y el villano contra el noble. El pueblo mismo iba a estar atacándose entre sí. Y esto viene a causa precisamente de la manera en la que funciona el ser humano, tratando cada quien de hacer lo que le salve a cada uno su propia vida por encima de la necesidad común. Isaías está profetizando que si Judá continuaba en ese proceso de separación de los principios de Dios, sí o sí iban a experimentar dificultades, iban a tener problemas. Y específicamente también menciona en la parte económica. Esto que está mencionando Isaías, recordemos que la labor que tenía era de advertir, de exponer, de llamar al pueblo a la conversión de sus corazones para acercarse a Dios. Y él expone lo que sucede cuando un pueblo se aleja de Dios. Hay inestabilidad, hay falta de productividad, la vida peligra cuando abandonamos al único que puede sustentarla. Y es que Isaías, en medio de todo esto, pinta una sociedad en crisis por la parte de las relaciones interpersonales, por donde se vea, hay problemas. Pero en ese escenario tan caótico, también Isaías termina exclamando esta poderosa declaración. Al justo le irá bien, porque la promesa de Dios no ignora la realidad. La promesa de Dios supera nuestra realidad. Y es aquí donde nosotros tenemos que concentrarnos, porque tenemos, nos pasa seguido que obviamente le damos el sentir de necesidad y de urgencia a los problemas. Vemos cómo nos están pasando las cosas, pero a veces es más la atención que le damos a ese problema, a la súplica que podemos llegar a hacer para con Dios, para que nos ayude en medio de las circunstancias. Quisiera que nos preguntemos en esta mañana qué significa esta frase de le irá bien al justo. Porque cualquiera de nosotros podría decir, no, pues qué bueno, ¿verdad? Todo está mal y a alguien le va a ir bien y al justo dice que le va a ir bien, pero la Biblia plantea que una persona justa no es alguien que no comete errores, que nunca falla. Una persona justa es aquel que ha sido justificado delante de Dios por la obra de Cristo. Acompáñenme por favor a Romanos, capítulo 3, versículo 24. Este es un precioso versículo. Y si usted puede revisar la carta a los Romanos, se va a encontrar también con toda la declaración legal acerca de cómo nosotros que hemos confiado en nuestro Señor Jesucristo, hemos sido declarados justos al poner nuestra confianza en Él. Dice Romanos 3, versículo, vamos a leer desde el 21. Romanos 3, 21 dice, pero ahora parte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia por cuanto todos pecaron. Y por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y me encantan estos versículos porque nos lo llevan al plano sencillo. Toda la humanidad estamos lejos de Dios, separados de Dios, porque hemos pecado.
y como consecuencia estamos fuera de la gloria de Dios, de la presencia de Dios, quien es santo. Pero el versículo 24 se vuelve clave y si usted lo puede reflexionar posteriormente, yo le invito a que lo pueda hacer. Dice que nosotros hemos sido justificados, o declarados justos gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Así que ¿quién es justo? Quien ha sido declarado justo, aquel que ha puesto su confianza en el sacrificio, en el pago que Cristo ya hizo en la cruz. El motivo por el cual Jesús vino a la tierra no era solamente a estar sanando a los enfermos, esas eran señales para decir que Él era Dios. No solamente vino a conformar un grupo de discípulos para que la gente conociera acerca de Él. Él venía a hacer la voluntad del Padre. Y por cuanto vino a hacer la voluntad del Padre, Él fue el Cordero de Dios, perfecto, sin mancha, santo, que fue a la cruz para que por su sangre derramada, todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Así que la razón por la que Él estuvo entre nosotros fue para podernos salvar, para poder darse como sacrificio, porque el sacrificio ya había sido expuesto en el libro de Éxodo que tenía que ser un sacrificio sin mancha, perfecto. Incluso se dice que en varios episodios que el cordero no venía a ser, no se le iban a quebrar sus huesos y todo eso fue cumplido. Obviamente no tenemos el tiempo en esta mañana ni es el objetivo, pero Jesús cumplió todo lo que se profetizó acerca de él. Y esto era imposible que una sola persona cumpliera todas las profecías que se decían acerca de dónde iban a ser, que iban a ser de una virgen, que iba a entrar, ¿verdad?, a Jerusalén y todo esto. Pero qué importante que cuando nosotros nos preguntamos quién es justo, cualquiera de nosotros podría decir, no, pues yo soy justo porque yo no le he deseado nada malo a nadie. O yo soy justo porque quiero que revise, por favor, las notas que tuve en esa capacitación que tuve la semana pasada. Y yo, mire, los maestros de mí hablan maravillas. Entonces yo soy una persona justa. Y nosotros podemos comenzar a saludar con nuestros hechos o nuestras buenas obras. Pero cuando estas buenas obras las ponemos en comparación con el perfecto, con la santidad de Dios y con el nivel de santidad de Dios, entonces no alcanzamos en absoluto a llegar a esa estatura porque no podíamos. Entonces, Él, el sacrificio perfecto, el perfecto, se sacrificó por nosotros para que entonces, a través de Cristo, nosotros fuéramos declarados justos. Esta justicia de la que se habla, que va a ir bien al justo, no habla acerca de los méritos de una persona. Habla acerca de aquel que ha aceptado ese sacrificio, que ha dado su vida a Jesús, quien pagó por sus pecados en la cruz. Y fíjense que esta frase habla de que le va a ir bien al justo, pero si regresamos a este texto en Isaías 3, vemos cómo en el versículo 10 dice, porque comerá de los frutos de sus manos. Así que, como resultado de poner su confianza en Jesús, de repente su forma de vida, su forma de tratar a los demás, su forma de hacer las cosas, ahí entran nuestros 5 valores, ¿verdad? Cómo los ponemos en la práctica, van a dar buenos resultados. Van a proponer que su vida va a generar un impacto en otros. Naturalmente, va a tener también usted una prosperidad. No es lo mismo una persona que tiene su mentalidad en gastar todos sus ingresos en sus placeres a alguien que tenga una mentalidad de una buena administración. Al final, con el paso del tiempo, se va a ver buenos resultados. Aquí no se trata de una prosperidad material automática, sino de la seguridad que Dios brinda a aquel que
ha depositado su confianza en Él. Si podemos recordar, si me acompaña Salmos 127, versículo 2. Recordamos que ya hemos hablado acerca de este salmo, si Jehová no edifica la casa, pero veamos específicamente lo que el salmista menciona, Salmo 127, ahora en el versículo 2. Por demás, es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Pero miren lo que dice en esta segunda parte del versículo. Y que comáis pan de dolores, pues que a su amado dará Dios el sueño. La clave de la vida se encuentra en poner nuestra confianza en aquel que nos cuida, aquel que nos dirige, aquel que nos sustenta. El fruto son los resultados de nuestra fe, la paz que podemos experimentar. La Biblia dice que mucha paz tienen aquellos que confían en Él, que ponen su confianza, que buscan su palabra, tienen gozo, tienen la oportunidad de fortalecerse. Sí tenemos esperanza porque ¿quién mejor que Jesús puede decirnos que confiemos en Él si Él es el único que ha tenido el poder para regresar de la muerte? Al tercer día, después de dar su vida en sacrificio en la cruz, Él resucitó con poder y Él está vivo. Y esa es nuestra confianza. No es un te irá bien que dice Isaías al estilo de una lectura del horóscopo. Te va a ir bien este día. Alinea tus planetas para que tú puedas ingresar al salón de la fama de los buenos hechos. No nos dice algo como esto. No son buenos deseos por decir una expresión de ay, que le vaya bien, mi hijito, dicho por una abuelita cariñosa para su nieto. Es en realidad una verdad, una garantía, una promesa de que no todo va a salir como queremos, pero va a salir según los planes de Dios. Es algo sumamente profundo, porque la Biblia plantea que aquel que ha depositado su confianza en Jesús le va a ir bien, y le va a ir bien a pesar de que la situación económica mundial se vuelva difícil, a pesar de que vengan tiempos de incertidumbre. A pesar de que usted pierda aquello que usted tenía seguro, la Biblia dice que si usted ha puesto su confianza en Jesús, a usted le va a ir bien. ¿Y cuál es la razón por la que hay tanto énfasis en esta seguridad? Bueno, porque el bien de Dios no se mide por lo que tenemos, por lo material. El bien de Dios se mide por quién es quien nos está sosteniendo, por el carácter de aquel que es poderoso y es inmutable, y dice su palabra que todas las cosas buenas descienden de lo alto del Padre de las Luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él es quien está buscando el bien para nuestra vida. Yo tengo confianza en lo que viene por delante, aunque el panorama alrededor se vuelva complicado, porque sé que aunque yo no sepa el futuro, Jesús sí está ahí. Y miren lo que dice, yo sé que muchos de ustedes se lo pueden de memoria, en el Salmo 23, el versículo 6, este salmo tan precioso que David escribió para plantear que Dios es nuestro, el versículo 6. Ciertamente, después de todo lo que planteaba, ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Y esta figura, pues es sumamente clara, porque usted puede moverse para un panorama crítico, puede moverse para una situación inestable. Usted puede caminar hacia unos meses por delante difíciles en el área de la salud. Usted puede avanzar, pero para donde usted se mueva, si usted ha puesto su confianza en Jesús, el bien y la misericordia le van a seguir. Y no por un momento, le van a seguir todos los días de su vida. Esa es la ventaja que nosotros podemos tener, de que no estamos sujetos a este cambio continuo que hay de cosas a nuestro alrededor. El contraste es sumamente complicado, porque lo que plantea Isaías, en medio de todo lo que estaba diciendo es, no, pero
el versículo 11, ay del impío. Y usted puede revisar estas exclamaciones en Isaías, todos los ayes, son tremendos. Dice que al impío le va a ir mal, porque según las obras de sus manos le será pagado. Entonces, este contraste nos muestra que una persona que vive separada de Dios, lo que va a cosechar es inestabilidad, es ansiedad, no tiene dónde poner su confianza, no tiene en quién confiar, no tiene lo que le pueda sustentar para avanzar en la vida. El justo, en cambio, puede afrontar la adversidad porque el Señor es quien le está guardando. Ahora, quiero que rápidamente podamos revisar algunas de las promesas que tiene el justo. Recordemos que el justo no es dependiente de sus obras, esos son resultado de. Pero recordemos que nosotros podemos tener seguridad aunque el mundo se está tambaleando. Por ejemplo, la palabra de Dios plantea que nosotros tenemos herencia en los cielos. Aquellos que hemos tomado la decisión de darle nuestra vida, somos parte de aquellos que hemos sido redimidos, rescatados y tenemos herencia. Por lo tanto, nuestra mirada y nuestra confianza está no en lo terrenal, sino en lo eterno. Y estamos entonces, obviamente no estamos peleados con tener abundancia y riquezas, no plantea eso la palabra de Dios, plantea una buena administración y puede usted tener abundancia, no hay ningún problema, pero nuestro enfoque no está en lo material, en lo que tenemos. Nosotros tenemos riquezas también en los cielos, estamos inscritos en el libro de la vida y por lo tanto no dependemos de gobiernos, no dependemos de modas, de fama, de fortuna, dependemos de las promesas del Señor y esto va a ser algo que ya no podemos experimentar y que por supuesto, al estar en la presencia de Dios, lo vamos a experimentar en plenitud. También nosotros disfrutamos de la presencia y de la provisión de Dios. Dice en el Salmo 37, versículo 28. Salmos 37, 28. Porque Jehová ama la rectitud y no desampara a sus santos. Para siempre serán guardados, mas la descendencia de los impíos. Dios cuida de nosotros. Mire lo que dice en el Salmo 34:10, unos versículos antes, Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y esa es nuestra confianza, que Él se encarga de nosotros. Habrá escasez, habrá dificultad y probablemente alguien pueda estar pensando, sí, pero mucha gente, incluso que está cerca de Dios, le va muy mal. Y es que sí, la vida, como dice en el libro de Job, así como las chispas saltan, ¿verdad? Del fuego, así sale la crisis, así salen las problemáticas. Eso viene. Pero lo que la palabra de Dios nos dice es que Dios nos guarda y nos levanta a pesar de todo lo que pueda estar pasando. Mire esta primera carta de Pedro, capítulo 2, versículo 24. Porque Pedro también tenía mucho que contar acerca de su experiencia con nuestro Señor Jesucristo. Primera de Pedro 2, 24. Hablando de Jesús dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuisteis sanados. Así que Dios nos acompaña, Dios nos provee, Dios nos saca en medio de la prueba. Dice en el Salmo 34:19, muchos son los afanes del justo, pero de todos ellos los va a librar Jehová. Así que en estas palabras de Isaías, de la realidad en ese momento, que también se extrapola y se parece a nuestra realidad, Isaías dice, al justo le va a ir bien y va a experimentar bendición por el fruto de sus manos. ¿Qué podemos hacer nosotros?
ante esta verdad. Podemos experimentarla y vivirla. Yo quisiera que podamos reconocer en dónde nos encontramos cada uno de nosotros. Porque puede ser que nosotros nos encontremos en la clasificación de justos o en la otra clasificación que plantea según la palabra que usa ahí es impío, que no hace la voluntad de Dios. Pero usted puede tomar una decisión de vida para dónde clasificarse. La Biblia plantea que solamente existe la oportunidad de dar la vida a Jesús o de decirle no a Jesús. Ese es básicamente el llamado que Dios nos hace. El llamado no es hagámonos evangélicos, hagámonos católicos, hagámonos de esta... Es qué vamos a hacer con Jesús y su sacrificio. Por lo tanto, si somos justos y hemos sido declarados justos por el sacrificio de Jesús en la cruz, vivamos por esa gracia. Esa es nuestra riqueza. Nosotros debemos conocer esas promesas y debemos volvernos digamos, a aquellos que puedan llegar a canjear esas promesas. De nada sirve el tener todas las corcholatas ya premiadas y no vamos ahí corriendo al camión de sodas para poder decir, mire, aquí tengo estas que están premiadas, deme mi premio. Y si usted tuvo esa experiencia cuando estaba hace algunos añitos, ¿verdad? Era algo, cuando a usted le daban el premio, era fabuloso, ¿verdad? ¿De qué nos sirve a nosotros tener ahí sin conocer esas verdades? ¿Y de qué nos sirve a nosotros si estamos pasando por dificultades y no sabemos a dónde correr? Necesitamos cultivar nuestra confianza en las promesas de Dios y necesitamos también volvernos de aquellos como Isaías, que explicamos a los demás esa esperanza que hay en nosotros. Somos una voz para otras personas que están pasando momentos difíciles. Quiero cerrar este tiempo mencionando siempre un versículo del Salmo 23. En el versículo 4 dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. ¿Y cuál es la razón? Porque tú estarás conmigo. Así que le va a ir bien con estas cosas este planteamiento que hemos propuesto en esta mañana, no porque el mundo le sonría o porque sus cuentas bancarias estén creciendo, sino porque Dios le está sosteniendo con su amor, le está conduciendo en su verdad. Alégrese en medio de la situación que le está tocando pasar. El Señor está con usted y el Señor es fiel. Creamos en ese Dios, busquémosle con todo el corazón y veamos cómo Él hace sus obras y sus maravillas entre nosotros. El próximo viernes vamos a hacer también otro planteamiento desde uno de los reyes que se mencionaron al principio de este libro para reflexionar un poco en dónde estamos poniendo nuestra confianza. Le invito a que nos pongamos en pie y vamos a pedirle a Dios su compañía, su dirección para este día.